recuerda, principal inductor primario de la diferenciación celular. Otra vez. Ese es el final de Vale. la pasada. Y entonces, en la imagen lo que están mostrando es cómo se va elevando el tubo, y el tubo, yo les había dicho que no se cierra completamente de una, o sea, el tubo se cierra primero acá en la mitad, y después de que se cierra en la mitad, aquí va a surgir como una especie de cremallera hacia arriba y hacia abajo. Es un círculo. Visto desde acá, esto es en el centro, se cierra posteriormente hacia arriba y se cierra posteriormente hacia abajo, pero posterior a ir cerrando en el centro. Este vendría siendo ahí el cierre de las cremalleras. Como al lado y lado de la columna van apareciendo como estos bloques cuadraditos que están acá, cada uno de estos bloques cuadraditos, a esto y a esto que está acá, se van a denominar somitas o somites. Son como unos bloques de carne. Entonces el sistema nervioso a cada bloque de carne le va a dejar su nervio. Por eso es que tendríamos los nervios tan individualizados. Y por eso es también que este periodo se le llama el periodo somítico. El periodo somítico en el que se van formando. A ese proceso de cerrar entonces ese tubo, vendría siendo lo que llama el cierre de los neuroporos. Hay un neuroporo que queda aquí arriba y hay un neuroporo que queda aquí abajo. Este de aquí arriba se va a cerrar aproximadamente hacia el día 25. Este que está aquí abajo, el posterior, se va a cerrar aproximadamente hacia el día 27. ¿Sí? 27, diríamos en la tercera semana. 25, día 25, se cierra el neuroporo más superior, el anterior cefálico. Día 27, 2 días después, se cierra el neuroporo posterior o caudal. ¿De qué depende ese cierre de los neuroporos? Depende de que la mamá tenga una buena cantidad de ácido fólico. Lo ideal es que el embarazo no hubiera ocurrido en San Valentín por casualidades de la vida, sino que si quisiera tener un hijo, al menos 2 meses antes de tener el hijo, estuviera suplementándose con ácido fólico. El problema es que lo normal es que eso no pasa, ¿sí? Los embarazos vendrían siendo así, un error en el método de planificación o porque no estaban planificando alguna otra cosa, y lo que ocurre es entonces que la mamá no tiene esa buena cantidad de ácido fólico y ocurren fallos acá. ¿Cómo se pueden manifestar? Ahorita les muestro las enfermedades que se pueden dar en eso. Y se cierra completamente el tubo. Entonces cuando se cierra completamente el tubo, yo ya puedo formar desde el 1 hasta el 7. Con la cresta, que son estas células que han migrado al lado y lado, formaré el sistema nervioso periférico, y desde el mesodermo estaría la notocorda induciendo estas células para que se diferencien en lo que ellas quieran estudiar paneurona, pastrocito fibroso, protoplasmático. O sea, ella es la que va a ir ordenando. Pregunta de parcial, esta, ¿listo? Entonces la notocorda que nace en el mesodermo. Nace en el mesodermo. Una cosa es donde nace, otra cosa es donde actúa. ¿Listo? Nace en el mesodermo, pero actúa en el ectodermo. Y esto es entonces, ya mostrando, bueno, lo mismo de la notocorda. Se cierra entonces este tubo neural. Y cuando este tubo se cierra, si lo asemejáramos como a los globos de las fiestas, estos globos largos con los que arman perritos, espadas, con todo lo demás, entonces ese globo se comienza a doblar, a plegar y a plegar y a plegar, y de esos pliegues termina formándose las 7 cosas y los 4 ventrículos con todos pues, sus ventrículos y las cavidades para que circule el líquido. Si eso va bien, bueno, afortunado. Si le fue mal, ya surgen los monstruos. La ciencia que estudia los monstruos se llama así, teratología. ¿Por qué podría tener un bebé alguna malformación congénita? La gran mayoría están en esta área, genéticas. Un problema en cómo se organizaron los genes. Otro, el ambiente, o sea, ambientes muy contaminados, radiación, contaminación, el etanol, el alcohol, todo lo demás. ¿Sí? Todos vendrían siendo. ¿Por qué? Miren aquí en esta imagen el periodo donde hay más probabilidad de que un bebé tenga algún déficit motor o neurológico, perdón, vendría siendo desde acá. Miren, semanas y riesgo de malformación.
por acá hacia la semana 3, cuando arranca aquí, entre la semana 3 y la semana 5, sobre todo aquí ya terminando la 5, que es donde está este proceso de plegamiento, es donde hay un mayor chance de que ocurran defectos. Entonces aquí es muy crítico esas, digamos, las 2 primeras semanas ahí ya de marzo, si estuviéramos siguiendo el mismo ejemplo de San Valentín, son como el periodo más crítico para poder producir algún defecto. Y después va a ir disminuyendo hasta el final del embarazo. Defectos, las mujeres les da mucha náusea en el embarazo. Los médicos descubrimos un medicamento que es muy bueno para el vómito. ¿Qué pasó? Que con el tiempo nos dimos cuenta que producía focomelia. Nacían bebés con malformaciones. Excelente para quitar el vómito, pero producía malformaciones. ¿Sí? Entonces esa nos la achacan a nosotros, a los médicos, talidomida, ¿sí? Un medicamento que estaría por ahí. ¿Quieren ver defectos por ahí? Este personaje de Nico von Blasou de la Fundación es una persona que tiene focomelia, tiene todos estos defectos por acá por la talidomida y sacó ese documental. O sea, un director que tiene el defecto sacó un documental sobre el defecto. Entonces, ya después lo buscarán por ahí, Huevana o alguna cosa así, ya no Boris. Por acá, uno, que el trago es seguro, una cervecita para este calor, ¿sí? Entonces que no hay ningún problema, una cerveza, ¿qué daño va a hacer? No existe ningún nivel seguro que uno pudiera decir, no le va a pasar nada en esas primeras 5 semanas para el bebé. Si la mamá ni que dice, no, es que yo soy muy descontrolada, que voy a estar en embarazo, ¿sí? Entonces, y ahí toma trago, y ese es el periodo crítico, pues ya tengo más probabilidad de que el bebé nazca. Marihuana, no, nada, no pasa nada, anencefalia, ¿sí? Está asociado con esto, con fallos en la formación ahí de la parte superior. Esta bebé, entonces ahí tiene un síndrome alcohólico fetal. La mamá consumió etanol, alcohol, cerveza, aguardiente, whisky, todo lo que quisiera, y comenzó a tener ese filtro mucho más largo, bueno, varios defectos. Entonces ahí el puente aplanado, todos esos defectos asociados a el etanol, ¿sí? Y cada vez van surgiendo y van surgiendo y van surgiendo mayor cantidad de información de esto, como vendría siendo la exposición de alcohol, tabaco, otras drogas, sobre el desarrollo de la retina. Ahí les dejo el título del artículo para que lo lean en español, no tienen que sufrir del inglés, archivo de la Sociedad Española de Oftalmología, y el que quiera ya aprender más de esto, ahí les dejo el dato. Resulta entonces que se formó el tubo neural, y ese tubo neural se tiene que ir diferenciando en estas 7 cosas. A eso es lo que se denomina regionalización del crecimiento. Cómo se van a ir organizando estas estructuras. ¿Y qué ocurre acá? Que eso es a través de la formación de las vesículas encefálicas. Formación de las vesículas encefálicas. Que se vendría siendo la última parte de hoy. Déjame acá. Números que aparecen ahí. Lo que va a pasar acá es que ese tubo neural se van a formar inicialmente, o sea, el tubo como que se expande, ¿sí? Y se va a expandir inicialmente en una cosa que llama 3 vesículas. O sea, todo el tubo neural es esto, todo, con los diferentes colores. De eso que está azul, morado y verde es lo que se van a formar estas cosas. De lo que es amarillo se forma la médula espinal, pero es un tubo, pero el tubo se expande por ciertas zonas. Este primer periodo, que es hacia la 4ª semana de expansión, se llama el periodo de las 3 vesículas. ¿Cuáles son esas 3 vesículas? Todas van a terminar en encéfalo, ¿sí? Entonces yo me voy a, lo que vean ahí en asterisco es que significa encéfalo. Entonces, en el periodo de las 3 vesículas, 3, la primera vesícula se va a llamar, por acá, prosencéfalo. Bueno, voy a dejar aquí prosencéfalo, ¿sí? Prosencéfalo. Va a existir otra que se llama mesencéfalo. Y va a existir otra que se llame romboencéfalo. Las 3. ¿Sí? Y ahí encuentran los nombres también en la imagen. Prosencéfalo,
mesencéfalo, romboencéfalo. Prosencéfalo significa que es anterior, que está dirigido hacia adelante. Mesencéfalo significa que está en el medio. Y romboencéfalo que tiene forma de rombo. Eso es a la semana 4. Ya después, hacia la semana 5 aproximadamente, 5 o 6, esto se subdivide. Ya no van a ser 3, sino que como aparece allí con la palma en la mano, van a ser 5 vesículas. Entonces el periodo ya de 3 va a pasar a 5 vesículas. Nombre de esas 5 vesículas: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, no cambiará, seguirá llamándose igual. Romboencéfalo se divide en 2, se va a dividir. Metencéfalo y mielencéfalo. Y con estas 5 cosas ya puedo entender cómo es que se formaron todas estas estructuras que están acá. Esto va a terminar dividiéndose en esto. Esto se va a terminar dividiendo en esto. Prosencéfalo se divide en tele y en dien. Mesencéfalo se divide en mesencéfalo, romboencéfalo en meten y en mielen. Ahorita sí, ¿cómo está? Lo dejé a propósito aquí por la estructura, ¿cómo está? Aquí. El telencéfalo me va a formar 2 hemisferios cerebrales y el primer y segundo ventrículo. Si siguen aquí así, la línea. El diencéfalo me va a formar el tercer ventrículo y el diencéfalo. Mesencéfalo nunca cambió de nombre. El mesencéfalo me formará el mesencéfalo y me formará el acueducto. Entonces, ahí tendríamos esta parte. Y por acá, metencéfalo formará el puente y el encéfalo estaría por acá formando el bulbo, una médula oblongada. Pero aquí hay que meter uno más. Es que del metencéfalo por acá nacen el 4 y el 6. El cerebelo también sale del metencéfalo. Entonces del metencéfalo sale el puente y sale el cerebelo. Pero esto es aquí en 5, ¿sí? En 5. Si yo les preguntara, el diencéfalo, ¿de dónde nace en el periodo de las 3 vesículas? Diencéfalo. ¿En el diencéfalico? Sí, este. ¿De dónde nació en el periodo de las 3 vesículas? ¿En el pro? Del prosencéfalo. Sí, estoy preguntando de las 3. Si estoy preguntando, ¿de dónde nace en el periodo de 5 vesículas? Diencéfalo. No. Del Estoy preguntando esto, o sea, aquí, listo, diencéfalo. ¿Dónde nació en el periodo de 3 vesículas? Del Prosencéfalo. Periodo de 5 vesículas, ¿de dónde salió? Del diencéfalo, es que tiene el mismo nombre. ¿Sí? Está, desde tenemos aquí, el diencéfalo. Y hagamos este aquí, cerebelo. ¿Quién lo genera en el periodo de 3 vesículas? Romboencéfalo. ¿Quién lo genera en el periodo de 5 vesículas? Metencéfalo. El metencéfalo. ¿Listo? Entonces ahí están estas estructuras. Por acá, yo les tenía por acá dibujado que el puente, el bulbo y por aquí atrás estaría el cerebelo. ¿Sí? Así, desde el punto de vista estructural. El hueco, el cuarto ventrículo estaría aquí entre ellos. Y ahí viene una parte. La mitad superior del cuarto ventrículo, la superior del cuarto, la va a producir el metencéfalo. La mitad inferior del cuarto ventrículo la va a producir el mesencéfalo. Y ese serían ya cómo se van a ir estructurando estas cavidades que aparecen acá. Si lo vemos entonces por aquí, a ver dónde está. Acá.
Esta es tal vez una de las diapositivas más importantes que ustedes tienen acá. Si se le está sacando la batería, tomen nomás esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta diapositiva es el resumen de toda esta carreta que echaba hasta acá. ¿Sí? Es decir, cómo voy a formar 7 cosas de un sistema nervioso después de un San Valentín en 4 semanas, a través de un ectodermo que terminó formando una placa, que se le hizo un surco, que se formó un tubo, y de ese tubo se regionaliza para poder hacer esto. ¿Sí? ¿Cómo vendría siendo? Se los voy a leer, se los voy a explicar de una sola atacada, entonces ahí para que dejen ella la grabación del audio. Me voy a poner esta voz de locutor. El sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. En el encéfalo tendríamos cerebro y tacho. El cerebro está hecho entonces de los hemisferios cerebrales y del diencéfalo. Durante el periodo de 3 vesículas, ellas se denominan prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo, aproximadamente 1 a 2 semanas después, se dividirá en 5 vesículas. El prosencéfalo se divide en telencéfalo, que como masa me forma los hemisferios cerebrales y como cavidad me va a terminar constituyendo los ventrículos laterales. El prosencéfalo también se podrá dividir en diencéfalo y como diencéfalo me formará estructuras que en su totalidad se van a llamar diencéfalo. Esto es como masa y finalmente como cavidad me formará el tercer ventrículo. Los laterales son el 1 y el 2. El tallo, que está hecho de mesencéfalo, puente y bulbo. Mesencéfalo, puente y bulbo. Entonces el tallo cerebral. Tendríamos periodo de 3 vesículas. Mesencéfalo nunca cambió su nombre. Se llama igual en el de 3, se llama igual en el de 5 y así me va a producir esto. Me va a producir el mesencéfalo como masa. Como cavidad me va a formar el acueducto cerebral. El romboencéfalo me va a formar el mete y el miele. El metencéfalo como masa me forma el puente, me forma el cerebelo. El mielencéfalo como masa me forma el bulbo. Como cavidad, el metencéfalo me formará la mitad superior del cuarto ventrículo. El mielencéfalo me formará la mitad inferior del cuarto ventrículo. Y ahí tendríamos como a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide, finalmente he podido constituir un sistema nervioso muy primitivo. Le faltan todavía muchas cosas por mejorar, pero ya está lo grande, lo que tiene que ser entonces este sistema nervioso. Hasta ahí vamos en este periodo, ¿sí? O sea, es como... Este, como un periodo alien, porque así se vería entonces. ¿Sí? Y si miramos entonces cómo ha sido la evolución, observen que no hay mucha diferencia. ¿Sí? Ahí lo veríamos entonces. De cómo vendrían siendo entonces la forma, si voy comparando entre serpientes, entre gallinas, entre gatos, entre murciélagos y finalmente lo que está más allá hacia la derecha, entre humanos. ¿Pueden ocurrir fallos? Sí, pueden ocurrir fallos. ¿Sí? Ejemplo, fetus sin fetus. Yo les mostré uno en la barriga, ¿sí? Este es otro fetus sin fetus, pero en la cabeza, ¿sí? Entonces lo guardo ya no en la barriga, sino en su cabeza, ¿sí? Ahí está. La cabeza vendría siendo entonces la parte más importante para desarrollar, porque estamos creando el sistema nervioso, estamos creando las estructuras que van a permitir que esta persona piense, cree, diviértase en un mundo. Entonces por eso vendría siendo ahí más. Hacia la semana 9 es casi como la mitad del cuerpo humano, ¿sí? Si ustedes tienen un amigo muy cabezón, lo pueden llamar semana 9, pero no hagan bullying, no hagan eso. Entonces, semana 9, ¿sí? Semana 9, 12, tan, pero seguiría siendo la cabeza entonces muy, muy grande para poder formar esto. Si no hay una buena cantidad de ácido fólico, si no se evitan teratógenos como el alcohol, como la marihuana, como el tabaco, pues entonces podrán darse alteraciones en la formación. Les voy a mostrar solamente algunas. Esto ya no se los pregunto porque esto no les toca a ustedes, pero por ejemplo esto es un